Quisiera empezar con esta frase que dijo el Maestro Jesús, Dios: muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Esta frase se la dijo Jesús a los fariseos y a sus discípulos en varias ocasiones, pero encaja en esa parábola que vamos a hablar del rico y el pobre Lázaro. Vamos a ver la parábola que Jesús les contó a los fariseos y maestros de la ley. Vamos a reflexionar cuál es el mensaje que nos tiene esta parábola, cuál fue el pecado que cometió el rico y cómo en el mundo se ven dos caras de las monedas. Uno es rico y el otro es pobre. Pero ante la presencia de Dios, los papeles se invierten, se cambian. Vamos a analizar, vamos a empezar con Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos a ver cómo empieza esta parábola. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Vean, empieza describiendo al hombre rico. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima, de lino color púrpura. Ese vestido que tenía el rico costaba lo que un jornalero ganaba tal vez en 30 días o más. O sea, tenía lujos, tenía mucho dinero el hombre rico. Además de esto, él celebraba banquetes. O sea, comía regiamente, dice la palabra de Dios. La palabra regiamente significa que comía como un rey, con platillos caros, costosos, y era todos los días. Ahora, esa es la primera cara de la moneda que vemos hoy en el mundo. Vamos a ver la otra cara de la moneda, que es donde aparece un pobre. También describe al pobre. Vamos a continuar. Había también un pobre llamado Lázaro. Vean, había también un hombre pobre que se llamaba Lázaro. Aquí empieza un dato curioso, un dato extraño tal vez, ¿no? El único personaje que tiene nombre en las parábolas de Jesús es Lázaro. Es el único personaje que tiene nombre. Ahora, Lázaro significa, en hebreo se traduce como Dios me ayuda. Ahora, este hombre o este personaje era pobre, pero además dice la Biblia que estaba enfermo. Vamos a ver cómo lo dice. Todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. No solo era pobre, sino todo su cuerpo estaba cubierto de llagas, pero estaba a la puerta de su casa del rico. ¿Qué quiere decir? Que el rico cuando entraba, pues podría detectar o podría ver el sufrimiento de este pobre Lázaro, llamado Lázaro. Estaba tendido a la puerta del rico. Vamos a decir una vez más para continuar. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. ¿Qué más tenía ese pobre? Vamos a ver cómo lo describe la Biblia. ¿Continuamos? Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Vean cómo lo dice. Tenía tanta hambre que su único deseo que él tenía era comer lo que caía de la mesa del rico. Es decir, que ni eso le daban al pobre. Cuánto sufrimiento. A pesar de ser pobre, tenía hambre, estaba cubierto de llagas. Él tenía nada más un único consuelo: los animales, el perro. Vean cómo dice su único consuelo que tenía el pobre Lázaro. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Vean el único consuelo que tenía el pobre Lázaro:
Los perros cuando tienen alguna llaga, alguna enfermedad, tratan de alivianar su dolor lamiéndose las heridas. Entonces, el único consuelo que tenía el pobre Lázaro era el pobre perrito que se acercaba, el único animal que se acercaba a lamerle las llagas. Y el rico no fue capaz de tener compasión y misericordia del pobre. O sea, nunca le preguntó, oye, ¿tienes hambre? ¿Necesitas medicina? El único consuelo que tuvo fueron los perros. Ahora, ¿qué va a pasar? Ambos van a morir. Muere el rico, muere también el pobre. Y así nos va a pasar a nosotros. Tarde o temprano, ya nos vamos a estar aquí presentes. Vamos a ver cómo desarrolla la parábola. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. Muere el pobre. El pobre, recordemos, ¿qué es lo que tenía aquí en la tierra? Cuando mucho, tenía una única ropa tal vez que tenía el pobre. Cuando muere, cuando se presenta ante Dios, ¿qué le presentó? Su sufrimiento, su dolor. Él sabía lo que estaba pasando, o sea, aceptó su vida y se lo ofreció al Señor. Y eso fue lo que le dio el pase al reino de los cielos. Como les comenté al principio, muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Vean cómo esta parábola encaja, esta frase encaja en esta parábola. Ahora, ¿qué le pasó al rico? Vamos a ver qué le pasó al rico. También murió el rico y lo sepultaron. Vean la diferencia. El rico automáticamente fue sepultado. Tal vez aquí en la tierra su sepulcro fue un sepulcro de lujo, de millones de pesos, acompañado de carrozas, de coronas. Pero cuando va a presentarse ante la justicia divina, ante la presencia de Dios, ¿qué le llevó a Dios? No le pudo llevar sus bienes, su dinero, sus casas, sus comodidades. Lo único que le presentó al Señor fue su egoísmo. Por lo cual, vamos a ver cómo cómo descendió hacia el infierno. Vamos a continuar. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Vean, el rico directo fue al infierno. Levantó los ojos y vio a Abraham y a Lázaro siendo consolado por Abraham. Y era tanto su sufrimiento en el infierno, o sea, se estaba quemando, que él dijo lo siguiente. Continuamos. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. Padre Abraham, ten piedad de mí. Vean cómo ahora se cambió o se invirtieron los papeles. El rico, que en su vida nunca tuvo compasión ni piedad del sufrimiento del prójimo, ahora está suplicando piedad. Inclusive, nunca le hizo un favor a Lázaro en la tierra. Pero estando en el lugar de sufrimiento, como era tanto su dolor, dijo, aunque sea que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y me lo traiga, con eso alivianaré mi sufrimiento. Vean cuál es el dolor que estaba pasando el rico. Ten piedad de mí. Lea una vez más. Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Ten piedad de mí. Ahora, ¿qué le va a contestar a Abraham? ¿Tendrá piedad de él
o no. Pero antes de leer lo que sigue de la parábola, vámonos a Santiago, en el capítulo 2, versículo 13. Vean lo que dice el apóstol San Pablo. Habrá un juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Habrá un juicio sin misericordia para quien no tuvo misericordia del prójimo. Habrá un juicio sin misericordia. Por eso dice, Padre Abraham, ten piedad de mí. Estaba pidiendo misericordia al Padre Abraham. ¿Y qué le dijo el Padre Abraham en la parábola? Vamos a continuar en la parábola. Abraham le respondió: Vean que le contestó el Padre Abraham. Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. ¿Cuál es el único consuelo que va a tener el rico? Tal vez los 100 años que vivió aquí en la tierra los disfrutó. Comió, tenía lujos. Y por eso le dice, Padre Abraham, o sea, acuérdate que en la vida tuviste tus bienes, mientras que Lázaro tuvo sus males. ¿Qué más dice? Vamos a continuar. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Ahora él, en cambio, recibe consuelo. Tú, en cambio, sufrimientos. Ahora, esta parábola, si la analizamos, Lázaro nunca intercede por el rico. ¿Por qué no intercedió por el rico? Vamos a leer el capítulo 16, versículo 9 de San Lucas, para vean qué es lo que dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Vean. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. Jesús les dijo a sus apóstoles, a sus seguidores, por eso les digo, utilicen el dinero, aunque sea sucio, para ganarse amigos aquí en la tierra, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. Entonces, imagínense si el rico hubiera tenido compasión de Lázaro, le hubiera ayudado, le hubiera dado comida, curado sus enfermedades. Cuando ellos vayan a la presencia de Dios, Lázaro seguramente hubiera dicho, oye, Padre Abraham, este rico me ayudó, este rico me consoló. Entonces hubiera Lázaro hablado bien del rico, por lo cual Dios hubiera tenido misericordia tal vez de este rico. Por eso es muy importante para nosotros tener esa misericordia hacia con el prójimo, ayudar a los más necesitados, a los más humildes, para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues también esos pobres nos puedan ayudar ante el juicio que vamos a tener. Ahora, ¿qué contestó el pobre, el rico, perdón? Continuamos con la parábola. ¿Qué más pasó? A ver. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo. Continúa. De tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo. No hay vuelta atrás. O sea, lo que hicimos acá en la tierra va a depender dónde vamos a ir el día de mañana. Si vamos a la vida eterna o al castigo eterno. O sea, una vez que estemos allá, ya no voy a decir, oye, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. O te ganas el cielo o te ganas la condenación eterna. Por eso dice Abraham, no se puede pasar de un lugar a otro.
ni yo de allá, ni ustedes de aquí para acá. ¿Qué más dice? Y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. No hay manera. Vamos a continuar. El otro replicó, entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Vean cómo el rico era tanto su dolor, su sufrimiento, que se acordó de sus hermanos. Manda a Lázaro allá a casa de mi padre. Ahí tengo a 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormentos. Vean cómo se le ocurrió al rico. Tengo una gran idea, padre Abraham. Manda a Lázaro a que les advierta a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué va a pasar ahorita? Continuamos. Que vayan a darle su testimonio para que no vengan también a ellos a parar a este lugar de tormento. Da testimonio y ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. ¿Qué le contestó padre Abraham? Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Este es el mensaje importante, uno de los mensajes importantes. Tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlo. ¿Qué nos está queriendo decir? Que para que nosotros nos convirtamos, aumente nuestra fe, creamos en Dios, en la vida eterna, que va a haber un juicio. La única manera de nosotros poder cambiar es a través de la palabra de Dios. Tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlo. Es decir, tienes que leer la palabra de Dios, saborearla, reflexionar y estar atento a la predicación. No hay otra forma de cambiar. No hay otra forma de convencernos de que existe una vida eterna. Por eso es muy importante que cada vez que vayamos a misa, prestemos con atención la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando se nos predique la palabra de Dios, estemos muy atentos al mensaje de Dios. Y cuando leamos la palabra de Dios, la analicemos, la reflexionemos y empecemos a poner en práctica, porque no hay otra manera. ¿Qué más dice? El rico insistió, no lo harán, padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. No lo harán. Sus hermanos no se iban a convencer, aunque un muerto resucite. No lo harán si no leen la palabra de Dios, si no escuchan la predicación. No hay otra manera de convertirse, ni aunque un muerto resucite. Ahora, nosotros pudiéramos estar de entre esos 5 hermanos. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no escuchamos la predicación, pudiera decirse rico, no lo harán. Vamos a continuar. ¿Qué dice? Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Vean cómo es tan importante leer la palabra de Dios y escuchar la predicación. Porque el mismo Abraham volvió a insistir, no hay otra manera. Tienen a Moisés y a los profetas. Y aunque un muerto resucite, si se les presenta y les dijera, oye, hay una vida eterna, no van a cambiar. Imagínense, Jesús vino a la tierra, nos predicó su palabra, murió, descendió a los infiernos y nos vino a decir que había una vida eterna. ¿Por qué no le creemos a Jesús? Si Él ya fue al infierno, ya nos dijo qué hay en el infierno, ¿por qué no le creemos a Dios? Ahora, ¿cuál es el mensaje que nos trae este evangelio? Primero, en nuestra vida, todos tenemos un Lázaro cerca de nosotros.
Llámese familia, amigo, compañero de trabajo, vecino, ese amigo que probablemente esté pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, tal vez no tenga para comer, o puede ser que esté pasando por problemas psicológicos, necesita ayuda, necesita que alguien le predique la palabra de Dios, lo guíe. Si nosotros nos hacemos de la vista gorda, como el rico, esto debe ser una advertencia tanto para ustedes como para mí. Porque el rico fue condenado no por hacer cosas malas, sino por no hacer obras de misericordia, o sea, por no hacer obras de misericordia. Esa fue la condenación del rico. Hoy en catecismo se enseña el pecado de omisión. El pecado de omisión, ¿cuál es? Poder ayudar al prójimo y no hacerlo. Poder ayudar al prójimo y no hacerlo. Ese es un pecado grave, porque eso es lo que le pasó al rico. Tenía la posibilidad, tenía las comodidades, el lujo, el dinero, y no fue capaz de ayudar. Entonces, para nosotros, nos debe llevar a reflexionar cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando. Dice el Señor Jesucristo, el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Es decir, no esperemos que nos caiga la lotería o la buena suerte y nos hagamos millonarios para poder ayudar a tu familia, al prójimo o al necesitado. ¿Por qué? Porque el día de mañana te vas a olvidar de Dios y de tus familiares. Cambio, si con lo poco que tenemos aprendemos a compartirlo, si el día de mañana Dios nos regala más, dice Dios, vas a ser también fiel. Porque Dios dice, nadie puede servir a dos amos. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Porque amará a uno y odiará al otro. O despreciará a uno y querrá más al otro. No se puede servir al mismo tiempo al Dios y al dinero. Entonces, esto es la reflexión, lo que debemos nosotros analizar, cómo nos estamos comportando, cómo estamos actuando hacia con el necesitado. Pues le damos gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.